Vea, la intolerancia a la lactosa, de hecho lo conversaba con el doctor de Meserville en estos días, se puede presentar en cualquier momento, igual que se le puede presentar a otra persona sin estas patologías, ¿verdad? Ahora, lo riesgoso de eliminar el lácteo por completo, ¿verdad? En alguien que presente la intolerancia como tal o que tenga síntomas y eliminó los lácteos, va a ser que puede entrar en deficiencias nutricionales, ¿verdad? De calcio, de vitamina D. Entonces es importante, primero, estar claros que estemos hablando de una intolerancia a la lactosa, entonces obviamente ahí buscaríamos otras opciones, ¿verdad? De lácteos deslactosados, para no entrar en esas deficiencias nutricionales. Y se puede hacer pruebas más adelante para ver si ya los síntomas pasaron y esa persona puede volver a tolerar los lácteos. También depende mucho de la cantidad de lactosa que ingiera, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tiene mucho más lactosa un vaso de leche que un yogur, ¿cierto? O que ciertos yogures ya especializados. Entonces depende mucho de la actividad de la lactasa a nivel intestinal, pero también de la cantidad de lácteo que la persona consume. También nos consultan, ¿el gluten tiene algo que ver con que nos sintamos mal? Porque hay personas que no salen con el examen de celiaquía positivo y sin embargo les ayuda significativamente dejar de consumir gluten. Claro, o sea, primero hay que hacer la diferencia entre lo que es enfermedad celíaca o personas que pueden tener sensibilidad al gluten, que es específicamente la pregunta que hacen, ¿verdad? Que tal vez le hicieron las pruebas para ver si tiene enfermedad celíaca, sale negativo, pero el paciente tiene esa sensibilidad al gluten y siente mejoría al eliminar los alimentos que aportan gluten, ¿verdad? Entonces, sí es válido en esos casos, si el paciente siente mejoría, eliminar, o suspender o disminuir la cantidad de gluten al contar. Hoy 27 de mayo. Veamos esto. Gracias. Hoy 27 de mayo se celebra el Día de la Enfermedad Celíaca. No sé si todos aquí saben lo que es la enfermedad celíaca. El trigo tiene una proteína que es el gluten, y muchas personas sí consumen gluten del trigo, del pancito, de los quequitos, del whisky, y tiene cebada también. Pueden tener algunas manifestaciones intestinales, distensión del abdomen, diarrea y a veces muchos síntomas neurológicos. Es una enfermedad que como que en el país la gente piensa que está aumentando, sin embargo la prevalencia se mantiene igual que hace muchos años, es uno o un poquito más por 100.000 personas. Es una enfermedad de presentación no muy frecuente, pero como hay un boom en el país, como que la gente quiere ser celíaca, ir a comer a restaurantes libres de gluten, etc. Es una enfermedad que existe, es una enfermedad que da una inflamación en el intestino si me pongo en contacto con el gluten. Es una enfermedad que le puede dar a cualquier persona que tenga enfermedad inflamatoria intestinal. Son apartes. Esa es una herencia de los europeos que vinieron a América, porque los indígenas que comían maíz no tenían enfermedad celíaca. Es el asunto de que nos trajeron los europeos en eso. Entonces siempre uno tiene que estar en alerta, porque la enfermedad celíaca puede presentarse a cualquier edad, puede tener síntomas digestivos o extradigestivos, y es muy sencillito el tratamiento. Usted quita el gluten y los pacientes mejoran dramáticamente. Y es importante, comentando con la doctora Arengo, que muchas personas que tengan cualquier afectación del colon, y puede ser síndrome intestino irritable, que antes le llamaban la colitis nerviosa, y otras enfermedades de colon, mejoran muchísimo al quitar el gluten de la dieta. De 100 personas que tienen molestias digestivas, distensión, gases, eructadera, cambios en el patrón intestinal, tendencia a la diarrea o constipación, a veces ustedes quitan el gluten y mejoran dramáticamente. Así es que es importante que no siempre hay que ser celíaco para que el gluten te caiga mal, porque hay una enfermedad que es sensibilidad al gluten sin ser celíaco. Así es que para que ustedes, si tienen esas molestias, piensen que una pruebita es muy sencilla. Piensen en comerse una tostada todos los días por 14 días. Si se pusieron más mal, deben estudiarse por enfermedad celíaca. El examen en este país, podemos hacer los estudios con exámenes de sangre,
que puede ser una determinación de una proteína, o pueden hacerse biopsias del duodeno donde pudo no hacer eso. Y un diagnóstico sencillo es quitar el gluten, y si uno se mejora mucho, probablemente tenga enfermedad celíaca. Gracias. Doctora María Esther, aprovechando que hay muchos pacientes que vienen acompañados de sus familiares, ¿cómo ayudarles a nuestros familiares a aprender a sobrellevar nuestra enfermedad? ¿Cómo hacer para que tu familia se dé cuenta de que tu enfermedad es seria y que no nos hacemos los enfermos? ¿Cómo hacer para que la sociedad y la familia hagan conciencia y no te abandonen? Bueno, es un montón esa pregunta. Sí, eso es casi mi trabajo diario, porque como les digo, soy psicóloga de familia. Vean, voy a hacerlo lo más sencillo posible. La primera cosa para trabajar con el paciente que tiene esto, la paciente, la terapia, la primera parte, va a trabajar con honestidad, pero con verdadera honestidad, que el paciente no esté manipulando, ni el paciente se esté victimizando, es la primera cosa. La enfermedad es real, pero a nivel del sistema familiar hay una parte subconsciente del paciente que muy internamente le echa la culpa a la vida o a la familia por lo que le pasa. Es normal, o sea, es una negación, es un mecanismo de defensa, no querer aceptar. Entonces el mecanismo de defensa es pensar inmediatamente que nadie me quiere, que nadie me comprende y que esto es terrible. Entonces al principio, cuando hay una crisis muy grande, entonces la familia sale corriendo, la apapachan y cuidan, y de repente el subconsciente dice, por aquí está la cosa, por aquí me puedo agarrar, como los niños pequeños, porque la enfermedad produce mucho miedo, ¿verdad? El pronóstico, el diagnóstico, lo que sea. Entonces, por eso se trabaja primero con el paciente, como les digo, que esa primera parte no manipule, no esté sacando esa parte del mecanismo de defensa, tirándolo hacia el mundo y hacia la familia. Esa es la parte A. La parte B, voy a ponerlo como un ejemplo. Cuando ustedes van a un entierro, ustedes llegan y le dicen a la persona, mi sentido pésame. Usted al doliente o a la doliente no sabe cómo lo está viviendo, se le murió padre, hijo, lo que sea. Usted le dice, te acompaño en tu dolor. La terapia familiar lo que busca en estas enfermedades es un acompañamiento. La familia acompaña al doliente. ¿Y qué significa esto? Volvamos al ejemplo del entierro. Usted va al entierro y le dice al doliente, ay, qué pena, cuánto le duele, que yo sé, ¿quiere que le dé un cafecito? ¿O qué quiere que haga, verdad? Entonces el doliente le dice, no, en este momento no quiero café, lo que quiero es llorar, quiero hablar. Ok, esa metáfora se lleva a la familia y se le dice a la familia, vea familia, ustedes tienen que respetar el síntoma y el ritmo del paciente. ¿Qué quiere decir eso? El paciente o la paciente, una vez que tiene claro lo que dije anteriormente, la aceptación de la enfermedad, hablar con su enfermedad y hacerse parte de esa realidad, entonces en esta segunda parte, la familia va a ser una escucha. Entonces se le dice al doliente o a la doliente, levante la mano como la niña Pochita y dígame qué quiere. Entonces, si la persona en la casa lo que quiere es estar a solas y llorar, nosotros respetamos como familia. Ok, te acompaño a llorar. ¿Quiere gritar? Te acompaño a gritar. ¿Quiere comer? Le traigo comidita. El paciente marca el ritmo y la familia tiene que tener la paciencia suficiente para aceptar ese desarrollo psicológico, por decirlo así, porque cada ser humano tiene un ritmo diferente de aceptación. Ahora, que si la persona tiene una semana de estar ahí llorando en la cama y no quiere que le hable, ok, uno abre la puertita y se queda vigilante para que no haya ideación suicida o algo así, ¿verdad? Entonces estamos vigilantes, pero vamos a respetar la primera parte del paciente, a decirle qué es lo que quiere, y toda la familia debe aceptarlo. Una vez que la familia lo ha tenido claro, puede pasar una semana o dos y ya viene como la sugerencia. ¿Querés que te acompañe? Mira, vamos a un grupo, o vamos a caminar, o vamos a hacer algo. Pero en el primer momento de dolor y crisis, como les digo, hay que ir al ritmo del paciente. Una vez que hayamos convencido a la persona que ya vaya al médico, que vaya al grupo de terapia o lo que sea, viene la tercera parte, que es instruir a la familia teóricamente. Ok, el paciente le va a decir, mira, aquí están los libros, o aquí está el internet, de esto se trata la enfermedad. ¿Y qué es lo que va a pasar en la familia? Bueno,
voy a poder comer, no voy a poder comer, voy a tener que ir al baño, y si la enfermedad requiere dependencia, o sea que alguien tiene que ayudar, se prepara en la terapia diferentes roles. Un día cuida a la mamá, otro día el papá, depende de lo que se requiera, la medicación, si hay dependencia, y se rota, porque si no, el familiar que más ayuda va a padecer el síndrome del cuidador, que es un cansancio excesivo, y termina la familia violentándose porque nadie sabe repartir los roles. Por eso será el paciente quien explique cuál es el rol de ayuda si la requiere. Si no la requiere, la familia se le debe instruir para que le dé autonomía e independencia al paciente. O sea, la familia le va a ayudar al paciente a que sea independiente y autónomo. Y en general, pues eso, reunirse cada mes, por ejemplo, cada mes, parece un poco tonto, pero es sano. Se reúnen cada mes a ver cómo se siente cada familiar con la enfermedad de que lo padece. Entonces empieza el paciente que tiene la enfermedad: pues me siento muy mal, me siento preocupado, me siento culpable porque usted llora o porque usted el otro. Ok, habla el paciente, ahora hable la hermana, el tío, el hermanito, hablen todos. La mejor terapia es hablar y sacarlo, que es el grupo del principio de terapia de grupo. Simplemente hablar y soltarlo. A lo mejor no se resolvió nada, pero desahogamos y hay una cohesión de grupo familiar para poder entender la enfermedad. Pero nunca lo hagan violentamente, ni diciendo es que ustedes no me quieren y no me comprenden, porque entonces genera resistencia. Y seguiré hablando, pero mejor. Muchas gracias. Doctora Katia, ¿existe algún medicamento sustituto de la prednisona? ¿Por qué se utiliza en el tratamiento de QC y Crohn? Bueno, los corticosteroides se utilizan especialmente y son muy útiles en estas enfermedades porque tienen dos propiedades específicas. Y eso es que tienen propiedades antiinflamatorias, nos disminuye mucho la inflamación del intestino, pero también tienen propiedades inmunosupresoras. Entonces disminuye mucho la respuesta inmunológica del organismo. Hay en el mercado corticosteroides variados, casi la mayoría que utilizamos es la prednisona, pero puede encontrarse también la prednisolona, que es el metabolito activo, la metilprednisolona, la hidrocortisona, que se usa más que todo en el hospital, hospitalariamente, y en el mercado podemos conseguir el Deflazacort. Este es de los corticosteroides tal vez más nuevos que hay, vía oral, y supone varias ventajas con respecto tal vez a la prednisolona o a la prednisona, y que son sobre todo que influyen menos en el metabolismo de los lípidos, o sea, nos van a alterar menos triglicéridos, colesterol. También tiene que ver menos o influye menos en el perfil glucídico, entonces nos altera menos el perfil de glucosa y en el metabolismo óseo, ¿verdad? Sobre todo lo que es osteoporosis y osteopenia. Es importante con este medicamento que no es necesario suprimir la dosis escalonada, o eso es lo que se recomienda, y tienen menor efecto Cushing y también menos retención de líquidos. Tal vez puede ser una alternativa, pero obviamente canalizada a través del médico que nos lleva el control del tratamiento. ¿Puede repetir el nombre, por favor? Deflazacort. Siempre que uno empieza a tratar estas enfermedades en el momento agudo de la enfermedad, en el momento que hay crisis o que inicia, uno da siempre cortisona o esteroides, pero rápidamente quiere uno quitarlos por los efectos secundarios que la doctora ha venido diciendo. Uno le tiene miedo a la diabetes, que se hagan presión alta, que si los huesitos se le pongan más osteoporósicos, y entonces no le gusta uno mucho usar cortisona por largos periodos. Pero la norma y la guía de los manejos de estas enfermedades, trate esteroides y quítelo lo más rápido posible para que no tenga efectos secundarios, y puede uno utilizar otros medicamentos para Crohn y QC que no tienen el efecto secundario de esteroides.
quizás es la mejor medicina para quitar la actividad aguda y para poner al paciente en revisión rápidamente, pero uno no quiere mantenerlos en el tiempo, sino nada más en el momento agudo de recaída o de inicio de la enfermedad. Continuando con la doctora Katia, ¿qué puedo tomar para controlar mis migrañas crónicas y quitar el dolor en mis crisis de CUSI o Crohn? Con respecto a las migrañas, es importante individualizar a cada paciente. Cuando son tratamientos crónicos, es importante que sean instaurados también por el médico, porque muchos son medicamentos que tal vez van a tener que tomar por largo tiempo y nos puede afectar el estadio de nuestra enfermedad. Hay que identificar primero factores que pueden desencadenar las migrañas, no solo pensar en el tratamiento, sino también en la prevención, ¿verdad? Como pueden ser el estrés, algunos medicamentos que pueden desencadenar las migrañas, y hay tratamientos farmacológicos no específicos como analgésicos, por ejemplo los AINES, que bueno, hay que tener mucho cuidado. Tal vez en algún paciente en revisión pueda ser utilizado en algún momento los COX-2, analgésicos de acetaminofén o el acetaminofén con codeína, tal vez los más empleados en ese sentido. Específicos ya como las ergotaminas o los triptanes, pues deben ser indicados por el médico si se tiene que tomar en un paciente con afectación del intestino. Ansiolíticos pueden también ser importantes, sobre todo cuando hay un componente ansioso de la migraña. Y muy importante sobre todo es la profilaxis. Hay migrañas que son de muy difícil manejo y que deben de tratarse con medicamentos de manera profiláctica, pero esos son medicamentos que deben tomarse diariamente y por periodos largos. Eso es importante, individualizar al paciente y que sea el médico el que prescriba esos tratamientos, ¿verdad? Muchas gracias. Doctor, con respecto a la cirugía, ¿cuáles son las probabilidades de llegar hasta la cirugía y cuándo se recomienda recurrir a ella? Muchas gracias por esta tan buena pregunta. Diferentes aspectos en la evolución de la enfermedad. Tania hablaba del megacolon tóxico. Es una enfermedad de presentación muy aguda que poco la vemos. En mi vida y en la experiencia de 38 años en el San Juan de Dios, me tocó ver 2 o 3 casos de megacolon tóxico. Eso le da a los pacientes con colitis ulcerativa, y es que todo el intestino se ulcera y deja de moverse, entonces se dilata, el paciente tiene una gran distensión abdominal, mucho dolor, mucha fiebre, muy tóxico, se ve realmente enfermo. Esos pacientes, el tratamiento, si uno no lo hace rápido, se muere, y es quitarle todo el colon. Se le hace una colectomía completa en casos del megacolon tóxico. Generalmente no hay respuesta al tratamiento médico. Estos pacientes se le hace después una ileostomía, se queda abocado el intestino delgado de la piel, y posteriormente algunas se pueden conectar entre el intestino delgado y el recto. Algunas veces queda un pedacito para conectar. Esa es una que no hay manera de evitarla. Si hay megacolon tóxico, no queda otra cosa que cirugía. Otra es complicaciones de que si las personas están muy activas en la enfermedad y a pesar de diferentes esquemas de tratamiento, el intestino, después de sufrir úlceras tras úlceras, se puede cerrar. Entonces aparecen unas estrecheces del calibre del hueco del intestino, entonces las personas no pasan por ahí las heces, entonces se obstruye. Entonces eso se llama una estenosis intestinal y hay que ir a resolverla quirúrgicamente. Hay que cortar la parte del intestino, y si las partes cercanas a esa estrechez están sanas, uno puede conectar el intestino y el tránsito se mantiene normalmente. Otra enfermedad es en Crohn, que cerró mucho el intestino delgado, que cuando uno ya encuentra la enfermedad está muy avanzada y se cerró el íleo, no hay paso,
es un hilo de calibre por donde pasa el líquido que viene de los intestinos. Recuerde que el trabajo más importante que le toca hacer al colon es sacar agua a las heces. Al colon le llegan heces totalmente líquidas, y cuando el colon ya termina al final del pene recto, las heces están duras. Es importante entonces que uno debe tratar de mantener el ilium bien amplio. Entonces a veces hay que cortar parte del intestino delgado, que se llama el ilium, para abrir y que pase el intestino, que pase el líquido. Muchas de estas enfermedades reincidivan, recaen en el mismo sitio de la operación. De ahí que Miguel Regueiro, que es un experto en IBD de Nueva York, recomienda que apenas me operen, empezar con biológicos, porque la evolución y no tener que operarme de nuevo mejora muchísimo el chance de recaer y que haya que tener varias cirugías. Sin embargo, hay pacientes que hay que operarlos varias veces. El ideal de nosotros que tratamos con medicinas, que no somos cirujanos, es nunca llegar al paciente al quirófano, pero en general, de 100 pacientes con Crohn's disease, 35 van a llegar al quirófano, y los de UCI mucho menos, como un 10 o un 20% pueden requerir cirugía. Cada día se le da más importancia a los niveles de la vitamina D en la sangre, y los pacientes que tienen niveles bajos de vitamina D, la enfermedad es peor, evoluciona muy mal. Así es que el consejo entre ustedes, los que están con enfermedades estas, es pedirle a su médico niveles de vitamina D. Si el nivel de vitamina D es insuficiente y en 10 o menos de 30, la evolución de su enfermedad es más tórpida, más mala, menos respuesta al tratamiento, y se ha visto que las personas que tienen niveles más bajos de vitamina D llegan más al quirófano que los que no tienen niveles bajos de vitamina D, los tienen normal. ¿Y de dónde se llega la vitamina D al cuerpo? Pregunta, licenciada, fue la mañana, ¿de dónde viene la vitamina D? Del sol. Cada día nos asoleamos menos y con bastante filtro, porque el cáncer de piel nos molesta. Hay que asolearse un poquito, ¿verdad? Para que entre un poco. Y también uno puede tomar externamente vitamina D. Los que ya somos un poco grandes, en todas las casas de Costa Rica había emulsión de Scott. Bacalao. ¿Cómo tiene vitamina D esa carajada? Y sabía feo, los chiquillos, mi papá me tenía que perseguir por toda la casa para meterme la cucharada de emulsión de Scott, pero los niveles de vitamina D es importante. Significa que ustedes, como personas que padecen de la enfermedad, háganse niveles de vitamina D, y si están bajo, digan a sus doctores que se los repongan, porque eso favorece el empeoramiento de su enfermedad y la aparición probablemente más rápidamente de osteoporosis, más si se están tomando cortisona. Otra vez, cuando los pacientes con enfermedad de Crohn fistulizan y hacen fístulas entre el ano y las nalgas, entonces hay muchas fístulas rectocutáneas y hay muchas heces por ahí. En esos casos el paciente no se va mejor si uno no elimina el tránsito de heces por ahí. Entonces lo que se hace son ileostomías, se aboca el intestino delgado a la piel y se deja ahí una ostomía, y para dejar descansar el intestino grueso. Todos los pacientes que tienen actividad, que no mejoran con el tratamiento, que no mejoran, están en recaídas, y que el colon empieza a estar siempre inflamado, empiezan a desarrollar pólipos dentro del intestino o pseudopólipos. Y el chance que de ahí pase a cáncer es muy cercano. Es una relación muy directa, pólipos y cáncer. Eso significa que los pacientes que tienen colitis ulcerativa sin respuesta y si quieren entrar en revisión, deben, después de 10 años de la enfermedad, tener colonoscopía con bastante regularidad y toma de biopsias de diferentes partes del intestino. Y lo que dice la norma internacional de colonoscopía es que si yo tengo actividad inflamatoria en todo el colon, me meto con el colonoscopio hasta la parte inicial del colon, que se llama ciego, y tengo que tomar
alrededor de 20 biopsias por segmento de todas las partes del intestino. Al final salió uno como con 80 biopsias para ver si hay displasia, que son cambios cercanos a desarrollar cáncer. No es cáncer todavía. Y si uno tiene displasia del colon, debe ir a hacerle cirugía al colon para que no haya aparición de cáncer del colon. De ahí que la cirugía nadie la quiere en ustedes. La cirugía no queremos que el paciente se quede sin colon, sin parte de intestino. A veces es necesaria, y si sigue uno el tratamiento adecuado, y si después de la cirugía uno empieza el tratamiento rápidamente, tiene menos chance de volver al quirófano. De ahí que, como vaya quedando, siempre midas el nivel de vitamina D y tengan control adecuado de colonoscopías cuando la evolución de la enfermedad es importante. Y nunca dejen el tratamiento médico. En Costa Rica es el único país que existe ya la sulfidina o sulfasalacina. Nadie más lo usa en el mundo. Ya utilizamos otros mejores en otros países, 5-asa, la mesalamina, que tiene una presentación buena. Ahí está Patricia Cruz, que es la dueña de Pentasa. Y entonces es un medicamento mejor para las diferentes cosas. Y cuando llegaron los biológicos nos ilusionamos muchísimo, porque les cambió la vida a muchas personas con IBD. Los biológicos son medicinas que mejoran muchísimo la enfermedad, y tuvimos esperanza de curación con biológicos. Y ese era el plan cuando empezamos a usar Infleximab, que la primera vez que yo lo usé en el San Juan de Dios con Alfredo Chavarría Espinosa, temblaba cuando se lo iba a poner, porque me dijeron, eso era un montón de cosas, un choque muy anafiláctico, un montón de cosas. Y me interné a Alfredo, cuidados intensivos del San Juan de Dios, a ponérsela. Se la pusimos y nada pasó. No, pero esto está tan sencillo. Entonces la llevamos para el salón de gastroscopías y ahí seguimos poniéndole el Infleximab a Alfredo y nunca le pasó nada, nunca tuve eventos secundarios. Y con el Adalimumab es más sencillo porque lo pueden poner ustedes mismos, ya que su aplicación es subcutánea. Y eso le cambió mucho la vida a los pacientes para que no lleguen al quirófano tanto y se defiendan más de la enfermedad. Hepatitis por virus C, nada tiene que ver con esta enfermedad. Pero sí les quiero contar la sensación que me dio la última vez que fui a San Diego, al congreso del Colegio Americano de Gastroenterólogos, porque teníamos un esquema de tratamiento con una inyección semanal y unas pastillitas que causan anemia, otra serie de cosas en hepatitis C, y de un tipo de hepatitis C, de 100 personas que uno trataba, se curaban 60%, y nosotros felices con 60%, porque cuando empezamos a tratarlo, solo 7 se curaban de 100. Cuando el 60 dicen, vamos bien. Y en esta última reunión nos dieron la buena noticia a los expertos e investigadores que trabajan en países ricos, por dicha tienen chance de investigar, de que ya la hepatitis por virus C, tratamiento, 95% de la gente se cura. Y con 2 pastillitas, Sofosbuvir y Cimeprevir, 2 pastillitas tomadas, les poníamos inyecciones y todo, sin efectos secundarios, sin picazón ni nada. El único efecto secundario que tiene es que cuesta $1,000 diarios. Y hay que tomársela por 12 semanas. Pero alguien tiene que pagar la factura. Lo importante es que uno tiene que estar saludable y sin el virus. Alguien tiene que pagar la factura, el seguro social o otra cosa. Alguien tiene que pagar la factura. Tenemos esa ilusión en la enfermedad inflamatoria intestinal, que aparezcan cada día medicinas que vayan a curar la enfermedad. Esa es la esperanza que uno tiene cuando va a estos eventos y ve esos másteres del universo que investigan la enfermedad y que pueden en algún momento curar la enfermedad inflamatoria intestinal. Ojalá que yo esté vivo para ver eso. Los pacientes se van a mejorar muchísimo. De curar poquito, ahora que se curan más, bueno, que se entra en revisión más, ha avanzado bastante el conocimiento humano y es una buena idea. Mientras mejores medicinas tengamos, biológicos u otras, los pacientes van a requerir menos cirugía. Muchas gracias. Antes de continuar, les vamos a informar que la actividad se va a extender hasta las 9:30, dado que dimos unos minutos al inicio para que la gente pudiera ingresar.
Doctora Georgina, ¿qué alimentos podríamos consumir para recuperar energía y poder realizar las actividades sin terminar debilitados por la pérdida de sangre? ¿Existen alimentos para recuperar las vitaminas y minerales perdidos en las crisis? Sí, claro, cuando hemos perdido bastante energía o hemos quedado debilitados, primero es importante revisar el hemograma, revisar que no estemos enfrentándonos a una anemia. Si fuera del caso, se fortalece el menú o la alimentación de la persona con alimentos fuente de hierro, ¿verdad? Eso es lo primero. Luego el carbohidrato, que los carbohidratos es como, por así decirlo, como la gasolina, como la energía inmediata, lo que el cuerpo más fácil convierte en energía. Entonces ahí se recomiendan, obviamente si no hay intolerancias, poner papa, poner arroz, poner pastas, para ayudar con lo que es la sensación de energía, y revisar que tengamos alimentación balanceada en general, o sea que no estemos dejando ningún grupo de alimento por fuera, porque muchas veces por la condición que tenemos los pacientes empiezan a limitar muchísimo el menú, entonces no tienen alimentación balanceada y les cuesta más recuperar esa energía. Empiezan a quitar, por ejemplo, todo el grupo de las proteínas, o de repente ya no comen vegetales, entonces nos enfrentamos a deficiencias de vitaminas y minerales que les dificulta más salir de una malnutrición. Muchas gracias. Doctora María Esther, ¿cómo evitar la depresión cuando la enfermedad nos afecta a nivel laboral y profesional? ¿Cómo identificar la depresión? ¿Cuándo es momento de buscar ayuda? Gracias, sí. Esa es muy frecuente. Vean, la depresión, yo tengo como han visto metáforas, así entiendo mejor la psicología. La depresión es una campanita. Es una campaña, bueno, primero, antes de esa explicación, hay dos tipos de depresiones. Si es una depresión endógena por enfermedad, ahí sí tenemos que ver un tratamiento psiquiátrico, porque hay un problema con la serotonina y hay que medicarlo para poder, porque es una enfermedad. Pero yo estoy hablando de la depresión exógena, que la depresión exógena son todos los duelos, todo lo que perdemos. Perdemos plata, perdemos el trabajo, perdemos un amor, perdemos la salud, todo lo que son pérdidas los vamos a tener que sufrir, es un duelo, ¿no? Entonces les decía que la depresión es una campanita y la gente tiene satanizada la depresión, y la depresión no es mala, noticia, no es tan mala, es una campanita que nos dice lo siguiente: vea, María Esther, usted tiene que cambiar algo en la vida, si no lo cambia, le voy a quitar el sueño, y usted no le hizo caso. Vea, María Esther, usted tiene que cambiar algo en la vida, y no le hizo caso, ahora le voy a quitar el sueño, le voy a quitar el hambre, le voy a quitar las ganas de levantarse. Y cuando ya es el último, la campanita suena durísimo, le dice, ahora la voy a mandar 15 días a dormir en su cama y a llorar para ver si acaso cambia algo. Y cuando usted ya tiró el fondo, va a morirse en ese momento, pero el tercer día va a resucitar, porque el inconsciente le va a dar a usted una respuesta de qué es lo que le pasa en su depresión. Hay un ejercicio también de programación neurolingüística que es visualizarse un árbol enorme, enorme, enorme. Usted entra en una cuevita del árbol y ahí hay una carta que le está diciendo por qué está triste y por qué tiene que cambiar. Entonces, como es una campanita, la gente lo que hace rápidamente es, mire, doctorcito, usted no tiene un tipcito por ahí o 3 tipsitos para que se me quite la depresión. No, porque la vida es así, a veces alegre, a veces triste, y cuando nos llega la tristeza, lo que tenemos que hacer es aprender de esa tristeza, tenemos que evolucionar, porque si no, no creceríamos, son crisis, oportunidades de crecimiento. Entonces, cuando tenemos más o menos la idea de dónde viene la depresión, tenemos entonces que valientemente hacer cambios para no tener crisis laborales y emocionales. Vean, hay que tener el valor de barrer lo que no sirve. Si usted está en un trabajo que le hace daño a la gente y a su alrededor y sus jefes, tiene que irse de ahí, porque tras de que ya tiene una enfermedad física, si usted se mantiene en un ambiente que le provoca tristeza, váyase de ahí. Si usted tiene una pareja que le hace sufrir,
que le pega, le grita, le dice que usted no sirve para nada, pues peor se va a deprimir. Entonces qué pena, hay que barrer esa pareja. Si usted vive en una familia donde todos sus familiares le dicen que usted es una tonta y que no sirve para nada, qué pena, hay que barrerlos, hay que barrer lo que no sirve, porque en este caso tengo una enfermedad y yo soy prioridad. Entonces, si tengo una enfermedad, voy barriendo lo que no sirve, y eso es lo que la campanita de la depresión me está diciendo. No me puedo conformar con que el viento venga y me resuelva algún problema. Tengo que tener el valor de irme de lo que no me está ayudando. Esa es la sugerencia más realista, más simple, pero hay que tener, en psicología hay que tener mucho valor para hacer cambios y dejar las cosas y a las personas que nos están provocando las depresiones. Doctora Katia, ¿cómo podemos saber si un medicamento para tratar algo que no necesariamente tiene que ver con el CUSI o el Crohn tendrá alguna reacción con los medicamentos que ya tomamos o si son dañinos para el colon? Es muy difícil darles algunos tips que vayan a poder identificar, ¿verdad?, todos los medicamentos que les van a causar daño, o ya sea la enfermedad o que interaccionan con los medicamentos. En ese sentido siempre es bueno asesorarse, identificar el medicamento que están utilizando, ya sea con el médico o el farmacéutico, si es algo que vayan a necesitar de un tratamiento de un solo día, para poder revisar interacciones con los medicamentos que toman. No es igual si están también en recidivas o si el paciente está en remisión. Tal vez si está en remisión es un poquito más permisivo el uso de algunos medicamentos, pero no se puede generalizar. No pueden utilizar este o este medicamento. Si hay medicamentos que, por ejemplo, con los aminosalicilatos, que son la sulfasalacina o la mesalamina, que sabemos que tal vez son de uso muy frecuente, como tal vez los antiácidos, que pueden disminuir el efecto de ellos por la absorción, antagonistas que sus medicamentos que se utilizan para gastritis, para tratar gastritis, como la famotidina, también pueden tener efectos, o inhibidores de bomba como el omeprazol o el lansoprazol, que a veces podemos tal vez pedir en la farmacia pensando que no nos va a causar ningún daño. Pero sobre todo es importante siempre hacer la consulta al especialista, sobre todo cuál es el medicamento que toman y cuál es el medicamento que quieren consumir, porque es difícil generalizar y poner una lista de medicamentos que no pueden utilizar. Por ejemplo, los medicamentos para el dolor, siempre hay que tener mucho cuidado con los AINES, que, como decía el doctor, son de uso muy frecuente, siempre tenemos en la casa porque tal vez a fulanito se lo mandaron, y entonces, esta pastilla es buenísima para el dolor de las rodillas o el dolor de cabeza, tomate esta pastilla, y puede causarnos bastante daño. Entonces es muy importante siempre tener ese cuidado, ¿verdad? Si estamos usando esteroides que disminuyen bastante las defensas, pues igual comunicarlo al médico, si no es el que lo está tratando directamente, porque tal vez acudimos a la consulta de emergencias, pues decirle siempre todos los medicamentos que estamos utilizando, porque pueden tener muchas interacciones con otros tratamientos. Gracias. Doctor, continuando con el tema de la cirugía, ¿puede quedar embarazada una paciente que pasó por colostomía o que esté ostomizada? Sí, perfectamente, se puede embarazar y tener un embarazo normal, y hay que valorar en el momento del parto si es por vía vaginal, dependiendo de la cirugía que tenga o dependiendo de la ostomía que tenga. Entonces, uno ve esto casi todos los días. Para una persona que no está en contacto con alguien que tenga bolsita para defecar por ahí, es muy traumático, uno se asusta mucho. Por hecho que hay psicólogos tan buenos que nos van convenciendo de que uno la acepta. Sin embargo, a través del tiempo, la gente empieza a manejar tan bien las ostomías que se vuelven parte de su vida.
y hacen vida bastante normal. Muchísimos, todos lo hacen, inclusive con las familias, nada más con los cuidados que tienen que tener para que los hospitalizados no tengan infecciones y cambiarse la bolsita, etc. Entonces sí se puede embarazar y puede tener un bebé. Lo que uno tiene más cuidado, como lo decía la doctora Katia, es cuando el embarazo llega, qué medicamentos dejarle, porque algunos pueden causar daño al niño. Entonces hay una lista de categorías de medicamentos y los clasifican en diferentes secciones: grado A, que no produce daño; B, un poquito de cuidado; C y D, que no se deben usar. Entonces algunos medicamentos que se utilizan en estas enfermedades hay que tener cuidado de consultarlo con el experto en el momento del embarazo para ver si uno debe cambiar y quitar algunos o poner otros o los dejarlos. Por ahora los biológicos uno los puede dejar y la paciente se puede embarazar con el biológico. Gracias. Doctora Georgina, ¿por qué hay personas que lo que yo como les hace daño pero a mí no? ¿Por qué muchos o la mayoría son intolerantes, por ejemplo, a los lácteos y yo no? Claro, por eso la importancia de individualizar, porque a la hora de hacer un plan de alimentación o un menú, tenemos que tomar en cuenta muchos factores, ¿verdad? Algo tan sencillo como si hay enfermedades concomitantes, por ejemplo, que además de esta condición el paciente tiene diabetes, o si el paciente hace o no hace ejercicio, los gustos que tiene, a dónde come, si tiene asistencia familiar o si él es el que se encarga de todo lo que es compras, preparación, etc. O sea, son muchos factores los que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer un plan de alimentación, y ya específicamente en esta condición hay que valorar si hay síntomas, si estamos en periodo de inflamación. Entonces por eso puede ser que yo tolere los lácteos porque no tengo una intolerancia a la lactosa o porque no estoy en periodo activo, y puede ser que otra persona los tolere o no lo tolere. Puede ser que a mí me caiga mal el brócoli pero a otra persona no, me explico. Entonces depende de muchos factores, si hemos tenido cirugías previas, si hay mala absorción, entonces precisamente, o si hay una enfermedad celíaca o no hay, o hay intolerancia al gluten. O sea, todos esos factores hacen que mi tolerancia a los alimentos sea diferente a la de otra persona con esta condición. Gracias. Doctora María Esther, nos pregunta una paciente: ¿y si me da otra crisis y si me voy a morir pronto? Puras ideas descabelladas. ¿Cómo hacemos para no pensar en la enfermedad todo el día? ¿Cómo hacer para que la enfermedad no me controle? ¿Qué herramientas podemos utilizar para poder sobrellevar una enfermedad crónica? Bueno, esto está un poquito difícil de responder porque depende tanto de cada personalidad. Hay que ver, cuando uno revisa una crisis, tiene que ver antes, durante y después. O sea, antes, ya sea su historia, su vida actualmente, y después, o sea, depende de la fuerza de la personalidad que tenga cada quien, lo cual vamos a respetar, pero como regla general es otra vez como controlar la mente. Yo lo que recomendaría en este caso es hacer un registro de los días buenos, dentro de todo, desde que empezó su enfermedad, digamos, hasta el momento. Usted hace un registro de los días buenos, se hace de un cuadernito y disciplinadamente va a escribir: hoy es martes 27, fue un día, en la noche, ¿fue un día bueno o fue un día malo? Entonces digamos que fue un día bueno, ¿qué pasó ese día bueno? Usted hace un registro todos los días, especialmente los que son buenos. Entonces cuando viene la crisis del día malo, me voy inmediatamente a mi cuaderno y voy a leer las herramientas que tenía cuando ese día fue bueno. Tal vez, no sé, el día que usted se levantó con ganas de vestirse diferente, pintarse, arreglarse, a lo mejor ese día la mente no le comió el coco, como decimos, y entonces usted no empezó a pensar en la enfermedad. Cambie rutinas. Si usted todos los días se va en carro, váyase en bus. Si usted nunca le habla al vecino, hable al nuevo vecino, vaya a la pulpería y compre otras cosas. Cambie rutinas. Eso es importante para no estar pensando en eso. Y un ejercicio que les parecerá un poquillo tonto, pero miren que es muy bueno. Para cuando tienen ansiedad, una ansiedad terrible, quítense los zapatos y busquen el zacate el más pronto que tengan, para que la tierra absorba esa energía y se van corriendo y abrazan un árbol. Y se quedan así. Yo lo hago cuando estoy triste y cuando me han terminado algún muchacho por ahí. Yo me fui allá al Parque Lancaster, en los árboles divinos, una mañana que no había nadie.
Y yo dije, voy a ir a llorar, y me quité los zapatos y abracé un pino divino enorme, y yo, árbol divino, decime cómo me quita este dolor. Y ahí me quedé unos 10 minutos abrazada, hice los pies descalzos, hacía mucho frío, había un montón de hormigas que me picaron, pues yo dije, mejor, ya, energía. Y con solo ir hasta Cartago yo sola y pasar por las hormigas y el árbol, se me quitó la ansiedad. Ese es un consejito lindo, muy holista, pero sirve. Muchas gracias. Doctora Katia, ¿qué puedo tomar cuando me da gripe o cuando estoy con mucho dolor? Bueno, creo que de eso habíamos ya hablado un poquito, ¿verdad? Depende de cada caso específico, si está en revisión o está con el periodo activo. Cuando están en revisión hay muchos antigripales que no tienen interacción con los medicamentos que tomamos y pueden ser en alguna medida, pueden ser seguros de utilizar por periodos cortos. Los medicamentos para el dolor, como hablábamos, cuando se refiere a INES hay que tener mucho cuidado, ahí es mejor escoger acetaminofén para tomar en caso de dolor, y si el dolor es resistente, pues es conveniente la consulta con el médico, ¿verdad? Para ver si nos autoriza a utilizar algún AINES que es más selectivo, que no tiene tanta injerencia en el patrón gástrico, y que podríamos utilizarlo, pero ojalá siempre con la indicación del médico, el médico que los trata o el médico más cercano posible. Muchas gracias. Para cerrar, una última pregunta y para pasar a una reflexión final. Doctor, ¿de qué depende una buena recuperación de una colostomía? Bueno, la colostomía, como he dicho, es una vocación del intestino hacia la piel, poner ahí un recipiente para que ahí pasen las heces. Depende mucho de un buen cirujano, ¿no? El cirujano la haga bien hechita, porque a veces la colostomía no queda bien hecha y tiene problemas de fugas y problemas de recidias, y hay que volverla a hacer. Entonces, una buena técnica quirúrgica quizás es lo más importante de la colostomía. Y la otra buena parte es la higiene y la limpieza diaria de los bordes de la colostomía para que no haya infección. Una vez que uno sigue esas pequeñas normas y el lavado de manos para manipular la colostomía y todo, es un procedimiento que se puede hacer rápidamente. Es que la colostomía uno trata de que el colon que se aboque esté bastante sano, para que no tenga problemas de úlceras ni tenga problemas de estrecheces, para que no se vaya a hacer una fístula, una fuga entre la parte que subieron y la piel o otras cosas. Así es que colostomía no depende mucho de ustedes, sino del cirujano que la tiene, y el cuidado normal de los osteomizados. Si hay un equipo bueno de osteomizados, si hay un grupo de osteomizados que da consejos a otros para ver que no es lo último que puede pasar en la vida, que es una medida médica que puede ser temporal y se puede quitar 3 meses después, o es una medida que puede ser permanente y que hay que mantenerla por el resto de la vida. Pero en fin, el cuidado local de limpieza y higiene biológica y con desinfectantes y con todo eso es la parte más importante. Una vez que ya la colostomía está un poco ya de tener varias semanas, ya no le va a pasar absolutamente nada. Muchas gracias.